novia Amy desapareció la semana pasada. Se fue de acampada al bosque con sus amigas del instituto, como parte de su tradición anual. Se suponía que iban a volver el domingo por la tarde, pero nunca lo hicieron. Me puse en contacto con la familia de Amy y las familias de las niñas a través de Facebook, y luego me reuní con ellos en la estación de guardabosques, fuera del bosque donde estaban acampando. Durante 2 días seguidos buscamos y no encontramos nada. La policía no pudo rastrear sus teléfonos porque estaban apagados. No tuvieron más remedio que suspender la búsqueda. La policía nos instó a volver a casa y seguirían buscándolas, aunque sin pruebas de que las chicas hubieran estado allí en primer lugar, no tenían esperanzas. Devastados, todos nos fuimos a casa, incapaces de volver a la normalidad. Aquella noche bebí hasta quedarme dormido frente al ordenador, repasando las fotos y los vídeos en los que aparecíamos juntos. Me negaba a creer que aquello era real, y que solo era una pesadilla de la que acabaría despertando. Me desperté con el teléfono vibrando en el bolsillo, pero perdí la llamada. Tenía un mensaje de voz de Amy. Intenté devolverle la llamada 6 veces antes de escuchar el buzón de voz. Por el amor de Dios responde, por favor responde el teléfono. Le supliqué al aire, pero fue en vano. Al final puse el buzón de voz, rezando para que dijera que se habían perdido, o que se habían ido a otro sitio. El mensaje crepitaba y estaba lleno de estática. Podía escuchar el viento retumbando en el fondo, y una débil voz enmascarada por los aullidos. No me di cuenta de la voz, hasta la tercera vez que reproduje el mensaje. Rebusqué en mis cajones para encontrar un cable auxiliar, y conecté el teléfono a los altavoces del ordenador y subí el volumen. Ayúdame, por favor. Ayúdenme. Volví corriendo al puesto de los guardabosques, cerca del bosque, y golpeé la puerta para que me abrieran. Los únicos 2 oficiales de guardia eran los que dirigían el grupo de búsqueda. Mis pulmones ardían y luchaban por respirar, mientras intentaba vomitar la historia del mensaje de voz. Volvieron a intentar triangular la posición de su teléfono móvil, y coincidió perfectamente. Las coordenadas del buzón de voz eran exactamente el lugar donde se encontraba el móvil en ese momento. Fuimos al lugar en uno de los coches de la estación, pero tuvimos que dejar el vehículo a unos 800 metros de donde provenía la señal. Nos apresuramos a llegar al lugar, pero no había nada. Era un pequeño claro, con lo que parecían marcas de quemaduras en el centro y cenizas de un incendio reciente. ¡Maldita sea! ¡Amy! Grité hasta que creí que me iba a desmayar. Uno de los agentes me dijo que me callara para poder escuchar. Se oía un crujido a lo lejos y algo se movía por ahí. Fui con él a investigar, mientras el otro agente se quedaba en el claro como refuerzo. Era evidente que alguien había estado allí recientemente. Nos abrimos paso a través de una espesa zona de árboles y llegamos a otro claro. Era el coche de Amy. ¿Cómo diablos ha llegado esto hasta aquí?, dijo el oficial mientras observaba la densa maleza por todos lados. No había marcas de neumáticos ni hendiduras en el suelo del bosque. Se puso a temer lo que encontraríamos en el coche y sugirió que sería mejor que revisara el maletero. Me dirigí al lado del conductor y abrí el maletero. En el interior del vehículo nada parecía fuera de lugar. Rebusqué en la guantera y saqué recibos de los portavasos. En el fondo del portavasos, encontré el anillo de compromiso que le di a Amy hace 6 meses. Me derrumbé y empecé a sollozar. Por fin me di cuenta de que esto estaba ocurriendo de verdad. Le grité al oficial para ver si había encontrado algo, pero no hubo respuesta. Salí del vehículo y volví al maletero y ya no estaba. Volví a gritar y seguía sin haber respuesta. Miré en el maletero y estaba vacío. Empecé a regresar al claro y me detuve cuando sentí que la lluvia me golpeaba la nuca. A los pocos segundos estaba lloviendo a cántaros. Sin embargo, algo estaba mal. Estaba caliente. Levanté la vista mientras el líquido caliente corría por mi cara. No llovía. Era sangre. Contemplé con absoluto terror cómo el oficial colgaba en el árbol por encima de mí, balanceándose de un lado a otro, mientras la sangre caía de su cadáver destripado. Sus entrañas estaban colgadas en los árboles,
como una enfermiza exhibición navideña. ¡Santo Dios!, grité mientras me daba la vuelta para huir, tropezando con mis propios pies y cayendo de bruces. Me levanté con dificultad y huí hacia el claro gritando por el otro oficial. Volví al claro y el otro oficial estaba tirado en el centro destripado igual que el primero. Los intestinos colgados en los árboles de arriba. Caí de rodillas. Estaba acabado. Sollozaba y esperaba que lo que les había hecho esto me llevara a mí después. Estoy aquí, malditos. Matadme de una maldita vez. ¿A qué estáis esperando? Saqué el móvil para grabar mi último mensaje al mundo. Entonces me fijé en los ojos. Entre los árboles que rodeaban el claro, había unos ojos rojos y brillantes. Observando. Esperando. No podía aguantar más la espera. Dejé caer mi teléfono y empecé a correr. Corrí tan rápido como mis pies podían llevarme, durante lo que me parecieron horas, cuando vi el coche de policía en el que veníamos. Las llaves seguían dentro. Conduje de vuelta a la estación, todo el tiempo mirando por el espejo retrovisor, la sangre fresca que seguía untada en mi cara. Me tuvieron 3 días detenido. Les conté la historia 100 veces. No me creyeron. Encontraron el coche de Amy, pero no encontraron los cuerpos, así que tuvieron que dejarme ir. Esta mañana me he despertado con un mensaje de voz en mi nuevo teléfono. Era de Amy. Me quedé mirando el icono del buzón de voz de mi nuevo teléfono durante horas. Las horripilantes imágenes de carne destrozada y sangre derramada se repetían en mi mente desde que salí del bosque aquella noche. Antes de escuchar el mensaje, ya sabía lo que iba a decir, y esta vez era mucho más claro. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué me dejaste? Tu lugar está aquí. Nos perteneces. Era Amy, y me estaba llamando para que volviera. De vuelta al claro en el bosque. Su voz no era tan desesperada esta vez. Era más siniestra, como si se burlara de mí. Desafiándome a volver. 2 personas estaban muertas y 3 seguían desaparecidas. Apenas pude escapar, al menos, eso creí. Cuanto más repetía los acontecimientos en mi cabeza, más sentido tenía. Lo que sea que haya matado a esos oficiales, podría haberme matado a mí con facilidad. Ellos me dejaron vivir. Ellos me dejaron salir. Entonces, ¿por qué me llamaron para que volviera? ¿Qué sentido tenía? ¿Estaba Amy? ¿Estaba realmente viva? ¿O es que lo que sea, acecha en el bosque esperando que yo traiga más gente, como corderos al matadero? No podía correr ese riesgo. Pero ya había tomado una decisión. Iba a volver. Tenía que volver. Porque cada vez que cerraba los ojos ya estaba allí, cubierto de sangre. Esperando. Al menos una cosa sería diferente esta vez. Si iba a morir, yo no se lo pondría fácil a los cabrones. Me vestí de negro y llevé un cuchillo de caza, la vieja Beretta M9 de mi padre, una cantimplora, algunas raciones de comida y me descargué una aplicación de visión nocturna en mi nuevo teléfono. Intentaría llegar lo más lejos posible sin que me notaran. Esta vez no utilizaría el mismo camino. Aparqué el coche 1 kilómetro más arriba en un lugar aislado y volvería al claro desde un ángulo diferente. Me quedaba suficiente luz de día para llegar hasta allí, y el plan era subirse a un árbol cerca del claro y esperar a que cayera la noche para observar. Mi plan estaba a punto de irse al carajo. Me colé entre los árboles sin hacer ruido, manteniéndome lo más cerca posible del suelo. Escuché y observé cualquier movimiento entre los árboles mientras me movía. A unos 100 metros del claro empecé a oír voces. Voces humanas. Estamos cerca del lugar, ¿verdad? Oí a través de los árboles. Me acerqué un poco más y vi a 4 personas con equipo de acampada en un claro más pequeño, todavía a unos 75 metros al oeste de donde vi los horrores que todavía se repiten en mi mente. Malditos, susurré para mí mismo. Había 2 chicos y 2 chicas. Parecían universitarios. Probablemente se enteraron de las desapariciones en las noticias. Mi ataque furtivo estaba jodido,
así que salí corriendo de la maleza para encontrarme con ellos. Tenéis que largaros de aquí ahora mismo, dije con firmeza. ¿Quién demonios eres tú?, dijo sorprendido el chico alto y rubio. Estoy tratando de salvar tu vida, idiota. Tienes que salir de aquí ahora. Reiteré. Es un país libre y podemos hacer lo que nos dé la gana, dijo el chico de pelo castaño más corto, riéndose para sí mismo, obviamente drogado. Ninguna de las chicas dijo una palabra. Había una pelirroja y una morena. Sin embargo, las miradas en sus rostros lo decían todo. Ya estaban asustadas y listas para irse a casa. No tengo tiempo para esto. Es casi de noche, dije mientras sacaba la bereta de la funda que llevaba en el tobillo. Apunté a la rubia. Esto es por tu propio bien. Recoge tus cosas y vete ahora si quieres. De repente, una voz estruendosa vino de detrás de mí. Suelta tu arma y tírate al suelo ahora, o te dispararé. Maldita sea. Esto acaba de pasar de malo a jodidamente nuclear, pensé para mí. Dejé caer el arma y me di la vuelta para ver a un oficial de pie detrás de mí. Estábamos esperando que volvieras. Te vi pasar por delante de mí un par de kilómetros atrás, maldito asesino de policías. Exclamó. Juro que no he matado a nadie. Estaban intentando ayudarme, idiota, pero si no os vais ahora mismo, estamos todos muertos. Tienes que escucharme, le supliqué. Tírate al suelo ahora mismo. No te lo voy a repetir, dijo, mientras hacía un gesto con su arma en el suelo. Caí de rodillas y me puso las esposas lo más fuerte posible físicamente, mientras los chicos se quedaban allí como un ciervo en los faros. ¿Qué estáis haciendo aquí? El oficial dirigió su atención hacia los demás. Nos enteramos de las desapariciones en las noticias, solo queríamos venir a comprobarlo por nosotros mismos, confesó el chico rubio. El oficial se quedó callado por un momento mientras luchaba por ponerme de pie. Este hombre es un sospechoso de asesinato y podría haber otros por ahí. Tienen que seguirme hasta mi coche y luego irse a casa. Esta es una escena del crimen activa, no un maldito episodio de Scooby-Doo, bromeó el oficial. Me mantuvo al frente del grupo mientras me empujaba entre los árboles, lejos del camino por el que vinimos. Este es el error, intenté decir. Mantén la boca cerrada antes de que termine esto aquí mismo. El oficial se puso a hablar con maldad. Caminamos durante lo que parecieron segundos cuando el sol desapareció. Casi inmediatamente después del anochecer, entramos en un claro. Un claro con marcas de quemaduras y cenizas. Todos vamos a morir esta noche, y su sangre no está en mis manos, dije antes de sentir el peso del arma de los oficiales rozando la parte posterior de mi cráneo. Al caer al suelo, durante un breve segundo, los vi. Mi visión era borrosa, pero me resultaba indeseablemente familiar. Los ojos rojos y brillantes justo fuera del claro. Ellos estaban aquí, y yo estaba esposado y perdiendo el conocimiento. Lo último que recuerdo son los gritos. Cuando me desperté, los campistas seguían gritando. Sus estruendosos chillidos me perforaron los oídos y llenaron el aire de la noche. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad cuando algo aterrizó con un fuerte golpe y rodó por las hojas hacia mi cara. Cuando se detuvo, me di cuenta de lo que era. Sus malditos ojos aún están abiertos, hombre. El chico rubio exclamó con una emoción aterradora y una voz quebrada, mientras las chicas se lamentaban en una cacofonía de miedo por su grito. La mirada de terror seguía congelada en el rostro sin vida e incorpóreo de los oficiales. Estaban en estado de shock y sus mentes intentaban razonar con lo que acababan de presenciar, sin ser conscientes de los múltiples horrores que aún estaban por llegar. Las llaves. ¿Dónde están las llaves?, grité. El chico de pelo castaño señalaba lentamente hacia la copa de los árboles, aterrorizado, con la boca abierta, pero demasiado asustado para emitir un sonido. Levanté la vista para ver el resto del cuerpo de los oficiales bailando entre los árboles como una marioneta retorcida mientras se balanceaba con el viento. ¿Quién eres tú y qué carajo era esa cosa? El rubio dirigió su atención hacia mí,
buscando pistas para darle algún sentido a lo que estaba sucediendo. Yo estuve aquí antes. Eran mi novia y sus amigos. Yo estaba con esos dos policías cuando desaparecieron. Pero no han desaparecido. Vi sus cuerpos. Igual que ese de ahí. Les dije mientras señalaba el cuerpo de los oficiales. El rubio cayó de rodillas, sacudido aún más por mi historia. Levantó la vista con los ojos llorosos y dijo, vamos a morir. No lo sé, y no sé qué es esa cosa, pero no está sola. Hay al menos una docena de ellos, tal vez más. Ya he escapado una vez, y soy tu mejor oportunidad para seguir vivo. Pero tienes que ayudarme a quitarme estas malditas esposas. Aceptaron y me dijeron que se llamaban Chad, el rubio, Doug, Ashley y Irena, la pelirroja. Mientras Chad se subía al árbol más cercano, para intentar alcanzar las llaves que aún colgaban del cinturón del oficial, Irena me preguntó por qué había vuelto. Le expliqué los mensajes de voz de Amy y cómo habían arruinado mi intento de volver al bosque. Después de un momento dijo, viniste aquí a morir, ¿no es así? Tal vez lo hice, suspiré forzadamente. Las llaves cayeron al suelo desde los árboles, mientras Chad gritaba que iba a por la otra pistola que llevaba el agente en la cadera contraria. Antes de que pudiera terminar la frase, la rama cedió y él y el cuerpo cayeron al suelo del bosque. Luché con las llaves y me liberé de las esposas antes de apresurarme a ver la gravedad de los daños. Me abrí paso entre los otros tres que estaban junto a Chad. Tenía el brazo roto, con el hueso atravesando la piel justo por debajo del codo. Intentaba respirar y gritar al mismo tiempo. Se había quedado sin aliento y estaba en estado de shock. Después de vendarle el brazo lo mejor que pudimos con su camisa y de recoger la segunda pistola, nos pusimos en marcha. Le di la otra pistola a Doug, mientras nos movíamos entre los árboles. Silencio, ¿oyes eso? Ashley susurró. Escuché por encima del aullido de los árboles y oí estática, casi como la interferencia de una vieja televisión, y cada vez era más fuerte. Chicos, tenemos problemas. Dijo Chad con miedo, mientras me agarraba del hombro y me hacía girar y señalaba. Había ojos rojos y brillantes en la distancia. Al menos un centenar de ellos. Sediento de sangre. Acechándonos. No era estática lo que oíamos. Estaba respirando. Inmediatamente, las chicas empezaron a correr alocadamente y a gritar. Esto no era una caza a esas cosas, era un juego, y nosotros éramos peones. Seguimos detrás de las chicas, pero yo estaba perdido. Nos movíamos demasiado rápido para poder formular algún tipo de plan, y esas cosas estaban justo detrás de nosotros, y ganando. No estábamos llegando a ninguna parte, y ya no sabía si íbamos en la dirección correcta. Yo tenía una de las armas, así que me puse en la retaguardia. En caso de necesidad, al menos podría ganarles algo de tiempo, aunque solo fuera por unos segundos. Podía sentir el aliento caliente en mi nuca, mientras uno de ellos igualaba mi velocidad, ya podría haberme derribado fácilmente. Esto era todo. Mi única oportunidad era darme la vuelta y soltar unas cuantas balas antes de que se acabara. Me planté con firmeza y, con un rápido movimiento, giré con la pistola desenfundada. Pero fue para nada. Sentí la fuerza de un camión que golpeó mi lado derecho y me lanzó por el aire como un muñeco de trapo. El tiempo casi se había detenido, mientras volaba por el aire como si estuviera en cámara lenta. Y finalmente vi uno de ellos. Solo porque había atrapado a Doug. Observé cómo desgarraba su carne como si fuera mantequilla, mientras descendía en espiral hacia la tierra, rompiendo todas las ramas y extremidades en el camino. Por un breve momento, sentí el suave abrazo de un arbusto que me atrapó al aterrizar y luego el arbusto desapareció. Todavía estaba cayendo. A través del suelo. Nunca he sentido más dolor en mi vida que cuando finalmente toqué tierra. Cada nervio de mi cuerpo gritaba en protesta. Estaba seguro de que estaba lisiado en ese momento, mientras mis pulmones pedían aire. Había caído al menos 6 metros, con las ramas frenando mi caída, y otros 5 metros en la caverna de abajo.
Me obligué a contener el dolor, el tiempo suficiente para reagruparme. Me había roto al menos 2 costillas. La sangre me recorría el brazo y la pierna, por los arañazos que me había hecho durante la caída. Me incorporé y miré a mi alrededor. Ahora estaba sentado en una cueva. Solo. Al menos eso esperaba. Había 3 personas que seguían ahí fuera. Y ellos también estaban ahí fuera. Me limpié la sangre de la boca, mientras un frío me invadía en la caverna en la que estaba sentado. El silencio era ensordecedor. Me ardía el pecho cuando mis pulmones se llenaban de aire y se apretaban contra mis costillas rotas. Me enfrenté a la realidad de lo mal que habían ido las cosas. No debía ser así. Doug estaba muerto. ¿Habían escapado los otros? ¿Aún estaban vivos? Chad estaba malherido y Doug tenía la única otra arma. ¡Demonios! Pensé para mis adentros. Perdí mi arma en la caída. No es que hubiera servido de nada contra esos malditos monstruos. Finalmente vi uno de esos bastardos de cerca. Era una criatura de pesadilla y arcaica, nacida de la pura maldad y de una insaciable sed de sangre. Medía al menos 2 o 3 metros de altura. Tenía ojos de color rojo sangre, que brillaban con intenciones maliciosas. Era humanoide, pero con el rostro de una bestia y un enorme hocico, del que sobresalían sus dentados colmillos superpuestos a ambos lados. Se encorvaba cuando se movía, y sus brazos eran largos y desproporcionados, colgando manos gigantes con garras afiladas a centímetros del suelo. Tenía un espeso musgo y un follaje que crecía por toda su espalda y que se entrelazaba con las ramas y la maleza, como si llevara consigo un trozo del suelo del bosque. Y en estos bosques pueden esconderse a plena vista. Me tambaleé por el dolor mientras intentaba ponerme en pie. Lo que parecía un cristal roto, me apuñalaba por dentro al hacer el más mínimo movimiento. Tengo que encontrar una forma de salir de esta cueva, aunque sea para vivir unos minutos más. Me obligué a empezar a caminar e ignorar el dolor. A medida que mi adrenalina empezaba a fluir, el dolor se hacía menos intenso. Seguí la dirección del viento en la oscuridad. De vez en cuando, la luz de la luna se colaba por las grietas del techo de la caverna. El estrecho túnel comenzó a ensancharse y llegué a una gran sala. Una grieta más grande en el dosel de la cueva iluminaba toda la sala. Había marcas en las paredes. Unas caricaturas grotescas pululaban en un círculo rodeado de árboles, con una mujer en el centro de pie junto a una hoguera. Al otro lado del círculo, había un hombre que sostenía una espada en llamas en el aire. Debajo del círculo, había palabras en un idioma que no podía leer, pero que parecía antiguo. Encima del círculo estaban las fases del sol y la luna. Me volví hacia el resto de la sala y me fijé en un pedestal en el centro de la cueva. Al acercarme empecé a notar formas familiares. Placas de policía, carteras, bolsos y algunos teléfonos móviles. Mi teléfono móvil. El móvil de Amy. Todas estaban rotas y destrozadas, excepto la de Amy. Nada de esto tenía ningún sentido. Estos monstruos no mostraban ningún signo de pensamiento independiente. La única inteligencia que muestran es que cazan en manada y juegan con sus presas antes de masacrarlas. No pusieron esas marcas en la pared. No reunieron esos recuerdos aquí en la cueva. Mientras los engranajes giraban sin cesar en mi cabeza, más y más preguntas surgían. ¿Por qué no me siguieron hasta aquí? ¿Qué estaba pasando? Mi hilo de pensamiento se vio interrumpido por el sonido de un arrastre procedente del extremo opuesto de la cueva. Una figura sombría surgió de la salida de la sala subterránea opuesta a la que yo había entrado. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba cualquier cosa que pudiera usar como arma, cuando mis ojos se ajustaron. Era una mujer. Estaba sucia y sus ropas estaban hechas jirones. Estaba desnutrida y parecía enloquecida, como si no hubiera dormido en días. Se acercó tambaleándose y la reconocí. Era Rachel, una de las amigas de Amy que desapareció con ella. Rachel. Rachel, ¿eres tú? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los otros?
¿Dónde está Amy? Supliqué por respuestas. Me miró fijamente mientras seguía avanzando hacia mí, aumentando la velocidad. Su expresión vidriosa lo decía todo. No estaba cuerda. Estaba en piloto automático. Claramente destruida por los traumas que había sufrido desde que desaparecieron. Me agarró de los hombros con la suficiente fuerza como para que sus sucias uñas me rompieran la piel y su rostro se volvió serio. Señaló las marcas de la pared y empezó a susurrar lo que parecía una tontería, pero no lo era en absoluto. Era un lenguaje diferente. Recitó las palabras una y otra vez. Terra sanguinem salvavit nos. Igne animas damnar. Edipsi veniam. Cada vez más fuerte y más desesperada, hasta que ella estaba gritando. Intenté quitármela de encima. Terra sanguinem salvavit nos. Igne animas damnar. Edipse veniam. Edipse veniam. Gritó incontroladamente, sus cuerdas vocales se quebraron y su terror se intensificó. Su mandíbula parecía que se iba a desencajar. Rachel, tienes que calmarte. Solo respira. ¿Qué estás diciendo? Y entonces se desplomó en el suelo. La sangre empezó a brotar por debajo de lo que quedaba de su camisa. La levanté para encontrar una enorme herida abierta. Le habían cortado el estómago y se estaba desangrando. Rachel, vas a estar bien. Mentí mientras trataba de consolarla, sabiendo lo que estaba a punto de suceder a continuación. Su respiración se volvió superficial y la luz empezó a desaparecer de sus ojos, mientras seguía sollozando suavemente. Se aferró a mi hombro, con una última pizca de fuerza y susurró. Sangre y fuego. Él viene. Y entonces se quedó en silencio. Su brazo se debilitó y desapareció. ¡Demonios! Grité con fuerza. Puse la cabeza entre las manos y me desplomé de rodillas. Lloré a través de unos labios empapados de lágrimas que no podía soportar más. Sentí que mi cordura se alejaba cada vez más. Había muerte a cada paso en este maldito bosque, excepto la mía. ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué estoy presenciando estas cosas horribles? ¿Qué he hecho para merecer esto? Al cabo de unos minutos me puse de nuevo en pie. Volví a sentir el viento en la cara y abracé el olor a muerte que salía de la abertura por la que entró Rachel. Estaba preparado para los horrores que se encontraban al otro lado. Volví a mirar las marcas en el extremo de la habitación que señalaba Raquel. Me di cuenta de algo que no había hecho antes: si no había fuego en el centro del círculo, solo habría ceniza. Al igual que el claro en el bosque. De alguna manera el claro era la clave de todo esto y tenía que salir de esta cueva. Salí por la abertura por la que había entrado Rachel y el olor a muerte se hizo más fuerte. Tropecé con algo blando en el suelo. Era un brazo humano. Mis ojos se reajustaron y vi los cuerpos. Estaban por todas partes. Pedazos, un torso aquí. Una cara allí. Una pierna de hombre sobre un brazo de mujer. Amontonados y pudriéndose. Los agentes de policía. El resto de la fiesta de Amy. Dog. Estaban todos aquí, en desorden. Descartados y abandonados. Nadie los encontraría nunca. Sus familias nunca sabrían lo que les pasó. No habría un cierre para sus muertes. Me arrastré sobre las entrañas y los pedazos de mis amigos y de la gente que conocí por el camino. La carne fría se aplastaba entre mis pies mientras me abría paso entre un cuerpo y otro. Esos momentos parecían una eternidad. Esto era el mal encarnado. Y yo estaba en el infierno. De la nada, una brisa de aire fresco me golpeó la cara y vi la luz. Era el final del túnel y estaba fuera. El sonido del agua corriente estaba cerca y se hacía más fuerte. Un grito atravesó el aire de la noche como un cuchillo en la mantequilla caliente. Era Arena. Gracias a Dios. Todavía están vivos y no estoy solo. Todavía hay tiempo. Corrí tan rápido como pude hacia ellos y perdí el equilibrio en la orilla del río. Caí al agua y me agité en la oscuridad. Mis costillas me dificultaban la natación. Me costaba respirar.
El agua se movía demasiado rápido. No podía entender dónde estaba ni qué había a mi alrededor. Solo oscuridad. Frío. Húmedo. Oscuridad. Arriba era abajo y la izquierda era la derecha. Esto era malo. Me iba a alejar más de ellos y esto iba a ser el fin. Fuera del abismo, sentí que algo cálido me agarraba del brazo y me sacaba del agua. Era Chad. Tosí un poco de agua y me esforcé por recuperar la respiración. Volví a ser consciente de la situación. Estábamos en una pequeña isla en medio del río, a unos 12 metros de la orilla a cada lado. Los tres seguían aquí, y seguían vivos. Grité de excitación mientras el alivio me invadía. Entonces me fijé en sus caras, no estaban aliviados. Estaban aterrorizados, y todos miraban en la misma dirección. Justo al otro lado del agua estaban los monstruos. 1,50. Más claro que el agua. Esperando pacientemente. Acoso. Alineados y listos para la matanza. Sin embargo, algo era diferente. A través del pánico me tomó un momento darme cuenta, había algo detrás de ellos, acechando en los árboles a un lado. Reconocería esa cara en cualquier lugar. Era Amy.